Muy bien, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. A propósito, estamos en el mes de la Biblia, septiembre, ¿verdad? Septiembre es el mes de la Biblia y hay un día especial que es el día de la Biblia, que es, ¿qué día? El 27 de septiembre es el día de la Biblia, 27 de septiembre, ¿no? Así que el domingo tendremos algo especial para lo que es el mes de la Biblia, para que usted esté pendiente y bueno, y aproveche a regalar Biblia en este mes, aproveche a regalar tratados que hablan de la palabra del Señor y aproveche a hablar del Señor en esta etapa, ¿verdad? Y así después usted sigue con ese mismo hábito hasta que Cristo venga. Tenemos esa oportunidad. Muy bien, vamos entonces a ver el pasaje. Hoy nos toca el paso 11, saludándonos unos a otros, hospedados unos a otros, es el tema que nos toca hoy. Así que vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo, ¿sí? Varias cositas en el día de hoy. Cuando hablamos de saludarnos unos a otros, hay un pasaje de Romanos capítulo 16, versículo 16, vamos a ir ahí. Romanos capítulo 16, versículo 16. Y antes de leerlo vamos a orar y vamos a ver en el día de hoy acerca de este tema, ¿sí? Oramos. Amado Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hasta aquí en este tiempo. Pedimos, Padre, que tú estés obrando, que sea tu Santo Espíritu que nos hable, que nos enseñe y que podamos, Padre amado, tener la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra para poder creerla, pero también para poder vivirla. Señor, oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leemos ahí entonces Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos 16, versículo 16 dice de esta manera: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿sí? Eso es lo que nos dice este versículo de Romanos. Y es interesante cómo lo va a presentar. Y va a decir: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ese término que aparece en la Escritura, en varios pasajes de la Escritura, es un término para nosotros poder referirnos, ¿verdad?, a la forma de saludo en la iglesia primitiva. El ósculo santo se refiere a un beso santo, ¿verdad? Aunque la forma de saludar puede variar de cultura a cultura, eso es algo que nosotros conocemos y sabemos, ¿verdad? Pero en este pasaje enfatiza lo que es un saludo personal. Y dentro de ese saludo personal, un saludo genuino, un saludo caluroso y un saludo apropiado, que el término que usa es santo. Claro que muchas veces cuando saben que soy argentino me hacen preguntas y allá en Argentina los hombres nos besamos, ¿verdad?, cuando nos saludamos. Y déjenme decirles, sí, los argentinos nos saludamos con beso, ¿verdad? Con beso a mi papá, con beso a mis hermanos, con beso a los hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero en el saludo que hacemos los argentinos, quizás el dominicano no lo entienda porque no tiene esa cultura de saludo de esta manera. Pero lo que sí, vamos al concepto bíblico, y el concepto bíblico es saludados con ósculo santo, y hablar de ósculo santo se refiere a un beso santo, una expresión que no tiene nada que ver con sensualidad ni sexualidad, no tiene nada que ver con malas intenciones, tiene que ver simplemente con la calidez, el amor, ¿verdad?, de hermano, fraternal. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Siempre este tema lo he estado hablando con jóvenes, ¿verdad?, que siempre, como dice la famosa palabra, me hacen bullying, porque los argentinos es así la forma de expresión con la cual nos saludamos. Y déjame decirle que en alguna ocasión, cuando he regresado a Argentina, me tengo que poner el chip de Argentina, ¿verdad?, para poder recordar la manera y la forma que nos saludamos. Pero es algo bíblico, la palabra de Dios habla acerca de esto. Y claro que ahorita vamos a ver cómo aplicarlo en diferentes culturas, lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Pero ya usted sabe que para mí no es ninguna deshonra el hecho de yo saludar a un hermano en Cristo con un beso, ¿verdad? No es ninguna deshonra, al contrario, es algo de cariño. En mi cultura le estoy hablando, ¿verdad? En mi cultura es algo de cariño, de aprecio,
Y es increíble porque dar la mano en Argentina es de mucho aprecio, pero dar un beso es mucho más allá, es más todavía el cariño, ¿verdad?, que se expresa a través de esta manera. Pero no, claro que aquí no le vamos a exigir que usted lo haga de esa manera, ¿verdad?, porque es otra cultura. Pero sí vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a ver cómo aplicarlo en las diferentes culturas que nosotros tenemos, en este caso aquí en el país o en cualquier otro país, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que ver de las Escrituras. Dice ahí, para saludar con ósculo santo debe dar un beso puro y de amor fraternal a otros creyentes como una forma de expresar unidad, ¿verdad? Afecto no sexual, no tiene nada que ver con sexualidad, no tiene nada que ver con sexualidad, con picardía, no tiene nada que ver con, ¿cómo se dice esa palabra? A ver si me acuerdo, coqueteo, no tiene nada que ver con eso. Es un beso santo, es una expresión, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos va a mostrar, ¿verdad? Aceptación mutua, siguiendo lo que es el ejemplo bíblico de la Biblia, de lo que era la iglesia primitiva, ¿verdad?, como lo menciona en Romanos capítulo 16. Después también en 1 Corintios lo va a mencionar y ya lo vamos a ver. El término santo enfatiza la pureza y la intención de este saludo. Santo, dice ósculo santo, ¿verdad?, distinguiéndolo de un beso romántico o traicionero, como lo fue el beso de Judas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando Judas entregó al Señor lo besó, ¿verdad? Porque había dicho, a quien yo besare, que era una expresión de cariño, él lo usó para todo lo contrario, ¿verdad? Era una expresión de amor fraternal, y Judas lo usó con Jesús, pero con el objetivo de que las personas se puedan dar cuenta quién era Jesús en esa oscuridad del monte y en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y de esa manera lo usó de esa forma. Pero cuando hablamos de ósculo santo no tiene nada que ver con romanticismo, no tiene nada que ver con otro tipo de cosas que son claras, ¿sí? Así que cuando hablamos de esto, ¿qué implica lo que es el ósculo santo? Vamos a ver, ¿qué implica? ¿Qué es lo que enseña? ¿Sí? En primer lugar, lo que implica es afecto fraternal, ¿verdad? Para que usted sepa, afecto fraternal. Es un gesto para mostrar amor y unidad entre los miembros de una comunidad cristiana, ¿sí? ¿Qué más implica? Implica pureza. Pureza. La palabra santo significa que el beso debe ser moralmente puro y no sexual, ¿verdad? Tiene que ver algo que sea claro. Después también aceptación y compañerismo. Implicaba no solamente afecto fraternal, pureza, sino también implicaba lo que es aceptación y compañerismo. Simboliza la aceptación de un hermano en la fe, especialmente en los tiempos bíblicos, cuando un nuevo cristiano podía ser excluido, ¿verdad?, de su familia. Entonces lo recibían como parte de la familia en Cristo. Y eso es lo que hacían. Cuando alguien por seguir a Cristo era excluido de la familia, la iglesia, ¿verdad?, se hacía parte lo hacían parte de lo que era la familia de Dios, de lo que era la iglesia. Y esto es cosa importante, ¿sí? Contexto bíblico, mandato apostólico. Se encuentra en varios pasajes de las Escrituras, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y ahí vamos a ver algunos. Por ejemplo, ya leímos Romanos 16. También lo tenemos en 1 Corintios, alguien por favor que lo busque, 1 Corintios 16:20, y lo tenemos también en 2 Corintios 13:12. Si ustedes notan, hay 3 pasajes que hablan acerca de lo que es el ósculo santo, ¿verdad? Fíjense la importancia que tenía en el tiempo bíblico, en el contexto bíblico, que el apóstol Pablo lo va a mencionar en 3 ocasiones, ¿sí? Lo tenemos ahí en Romanos 16, lo vuelvo a leer. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Tiene que ver con un cariñoso saludo. Ahora vamos a 1 Corintios 16:20. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 16:20. Adelante, ¿quién lo tiene? Muy bien. Entonces una vez más va a aparecer, ¿verdad? Y eso es interesante, que está dentro del contexto del saludo en la fe, en Cristo Jesús, en la iglesia. Y eso es lo que menciona 1 Corintios 16:20, como Romanos 16:16. Y 2 Corintios 13, versículo 12. 2 Corintios 13, versículo 12. A ver. Saludaos unos a otros con
Muy bien, una vez más dice saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Se dan cuenta la importancia que tenía esto en la época de la iglesia primitiva? Que el apóstol Pablo lo va a mencionar en 3 ocasiones, en 3 formas cuando va a escribir, ¿verdad? Y sobre todo en las salutaciones finales, donde va a decir saludaos con ósculo santo, ¿sí? Entonces esto era algo importante para la iglesia de aquella época, era algo importante de tal manera y de tal forma que lo va a mencionar en 3 ocasiones, ¿verdad? Ahora, culturalmente ha pasado muchas cosas que hay formas de expresar cariño, hay formas de expresar amor, ¿verdad? Culturalmente, pero no quita el hecho de que la forma de la iglesia de saludarse en aquella época era de esta forma, y es una forma santa. Por eso dice ósculo santo, no tiene que ver con, como dije, con picardía, con ninguna mala intención, no tiene que ver con ninguna proposición, no, tiene que ver simplemente con el compañerismo en la fe en Cristo Jesús, para que lo podamos tener claro, ¿verdad?, cómo lo presenta. Ahora, ¿cómo aplicarlo hoy? Porque algunos me van a decir, bueno, querido pastor, no espere que yo lo vaya a saludar con un beso, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo aplicamos nosotros? ¿Cómo lo aplicamos hoy en el contexto que tenemos, verdad? En primer lugar está lo que es la adaptación cultural. La adaptación cultural. La práctica del beso literal, según el contexto cultural, ¿verdad? En este caso, en el país que estamos, en este momento, ¿verdad?, no se acostumbra, no sé si en la antigüedad se acostumbraba de padre a hijo, no sé si me pueden ayudar con eso, un poquito de historia, no sé si se acostumbraba de padre a hijo, de hijo a padre, no lo sé. Pregunto, estoy tratando de ver aquellos que son un poquito más crecidos, ¿verdad? Pero me parece que nunca se acostumbró en la cultura dominicana, ¿verdad? No, bueno. Muy bien, muy bien. Más a la mujer, pero no, ni siquiera de padre a hijo. Sí, se puede hacer, sí. Pero casi siempre cuando los hijos están pequeños. Pero cuando los hijos crecen, no. Tiene que haber una cercanía muy grande. Ok, entonces sería fruto de qué, del machismo. O solo cultura, porque vamos a analizar, ¿no es cierto? Tiene que ver con cultura, ¿no es cierto? Por eso hablamos acerca de cómo... Sí, mi hermano. Es un asunto más cultural. Ok. Sí, por ejemplo, yo beso a mis hijos. Yo no lo dejo beso. Pero es un asunto cultural. Exacto. No es que yo lo vi en mi casa tampoco. Ok. Y eso se ve en la generación, por ejemplo, a mi papá, su padre no le enseñaron a hacer eso, entonces el niño no recibía eso. O sea, es todo como lo que se recibe, una cadena. Ok, una cadena de enseñanza, o sea, quizás no escrita ni hablada, pero sí practicada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería culturalmente hablando entonces el beso de un hombre a otro aquí? Que no tiene nada que ver con ideología de género, lo que estamos diciendo, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Pero por eso es que hablamos de cómo adaptar, ¿verdad?, lo que era el cariño, la fraternidad, ¿verdad?, la expresión de cariño de lo que era la iglesia primitiva, cómo adaptarla a nuestro contexto cultural de una forma sabia, ¿verdad?, de una forma que no cree tampoco controversia. Por eso hablamos de la práctica del beso literal, según el contexto del apóstol Pablo, de las iglesias, era algo normal, cotidiano, ¿verdad? Era algo, el contexto argentino es algo normal y cotidiano, ¿verdad? Pero en el contexto que estamos aquí es algo que no se acostumbra, y en cierta manera, como no acostumbrarse, también se puede ver mal. Estoy cayendo donde es, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien, dígame, hermano. Sí, aquí si es una amistad normal, se le da la mano, se le aprieta la mano, pero si son amistades más cercanas, le dan un abrazo. Ya para demostrar el apoyo, se le da un abrazo. Okay. Así se hace. Muy bien, entonces si hablamos de lo que es adaptación a la cultura, la expresión más grande
¿verdad?, de afecto de aquella época era el ósculo santo. Esa era la expresión más fuerte, ¿verdad?, más sincera, genuina de aquella época. Ahora, adaptemos, ¿verdad?, a nuestro contexto cultural, ¿cuál sería la expresión más fuerte de cariño, sincera, en pureza de nuestro contexto? En este caso sería no solo un apretón de mano, sino un abrazo. Y que dos hombres en esta cultura que se abracen en forma de saludo, no hay problema. Perfecto, perfecto. Estamos tratando de ver para, en cierta manera, no vamos a poner una exigencia, bueno, a partir de ahora los hermanos de la iglesia, por favor, salúdense con besos. No es la idea, no es la intención, pero sí que podamos adaptar el contexto, ¿verdad?, de las escrituras al contexto que nosotros tenemos aquí, pero que no dejemos de expresar el amor en Cristo, en la manera y la forma en la que lo podemos demostrar con toda sinceridad, siendo genuino, pero también siendo santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede haber abrazos que no sean santos. Ahora, en el contexto cristiano, lo que estamos aprendiendo es de la manera y la forma en la que nosotros lo vamos a hacer es en santidad. Iba a decir algo, hermano. Entonces, hermano, en el mismo contexto del beso, que en cultura no lo hacen, el abrazo también en otros países no es aceptado. Por ejemplo, los orientales, chinos, japoneses, no usan abrazo. No. El abrazo para ellos es como ofensivo. Ellos se saludan e inclusive el norteamericano no usa abrazo. Por eso cuando vienen nosotros lo abrazamos, ¿verdad? Después se sienten bien después. Sí. Ellos, inclusive cuando uno lo saluda, que lo abrazan, usted lo ve a ellos con los brazos abajo. Pero no es que lo están rechazando, es que ellos no están acostumbrados a eso. Eso es así. Sí. Imagínense un americano yendo a Argentina, que los hermanos con todo cariño lo besen. Pero allá es cultural, allá es cultural. Bueno, el italiano, el español, y varios países, por ejemplo, de Europa, que en el caso de Argentina venimos de todo eso, ¿verdad? Excepto nosotros los criollos. Pero es una costumbre que no se ve mal, sino que al contrario, es mucho cariño lo que se expresa. Ahora, trayéndolo a nuestra cultura, trayéndolo aquí, ¿verdad?, entendemos que la mayor forma de expresión en santidad, de cariño y de amor sería el hecho de estrechar la mano, de un abrazo, ¿verdad? Y ¿cómo lo escribiría el apóstol Pablo? ¿Cómo lo escribiría la iglesia de aquí, por ejemplo? ¿Cómo lo escribiría? Saludaos con abrazo santo. Claro, a propósito, hay formas y formas de abrazar. A propósito, haciendo pequeño paréntesis, hay formas y formas de abrazar. En el caso de nosotros, los casados o los solteros en Cristo Jesús, tenemos que tener la forma correcta de abrazar a una mujer. Porque a veces que se le tiran en el cuello, se cuelgan. No, hay formas que hay que tener claro con respecto a la santidad, con respecto a lo que queremos expresar, ¿verdad?, y a lo que queremos transmitir, ¿verdad? Por lo general, ¿qué hacemos nosotros? En nuestra forma de saludo, saludamos con un abrazo de lado, ¿verdad? Ven, preciosa, ven. Quiero darte un abrazo. Tú eres la modelo. A mi esposa yo la puedo abrazar como sea, pero la forma correcta de abrazo que nosotros hacemos es lo hacemos de lado. Esa es la forma, ¿verdad?, con cariño, con todo respeto, santidad. A mi esposa no. Pero el punto es ese, ¿no es cierto? Y a veces dentro de los jóvenes es muy común de que se le tire, se cuelguen en el cuello. Y cuando tenemos la oportunidad de enseñar, decimos, no es la forma correcta en Cristo, ¿verdad? No es la forma correcta. La forma correcta es que tiene que ser con santidad, que tiene que ser con cariño, respeto, ¿verdad? Pero tiene que ser con santidad. Y eso es lo que podríamos transmitir para lo que es en esta época, y de esa manera podamos cuidar el contexto de las Escrituras junto a la cultura que nosotros estamos viviendo aquí. Si bien nosotros no, escuche algo, nosotros no vamos de acuerdo a la cultura en el concepto que las cosas de la cultura sean en contra de la palabra de Dios. Ahora, si lo que hacemos, en el caso del saludo de la mano y del abrazo, eso no va en contra de la palabra de Dios, lo hacemos con santidad. ¿Estamos claros en eso? Sí, continuamos. Enfoque en el significado. El principio central es el amor y el respeto mutuo entre los hermanos, ¿verdad?, entre los creyentes.
Sea que sea con un abrazo, con un estrechón de mano, poder expresar genuinamente el amor en Cristo que tenemos. La intención, lo fundamental es que el saludo exprese un amor cristiano puro. Si esa es la forma más cariñosa que aquí se puede expresar el amor entre hermanos en Cristo, tiene que ser una expresión pura. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? Pura. Pero también sincero y fraterno. Eso es importantísimo. En línea de lo que es el espíritu del mandamiento bíblico, que en el caso de la iglesia primitiva dice saludaos con ósculo santo, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo vamos a transmitir lo más cercano posible a través de lo que nosotros hemos expresado en esta noche. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Así que si yo me acerco y le doy un beso a Darío, usted no se preocupe, ¿verdad? Porque Darío tiene un yerno argentino. Bueno, seguimos. Me saca con los plátanos. En los tiempos de Jesús era costumbre besar a los huéspedes o invitados, ¿verdad? Y a propósito, si algún día va a Argentina, prepárese. Porque esa es la demostración de cariño del argentino, así que prepárese. Por lo menos el estrechón de mano va. Entonces en esto esperaban ser besados al entrar. Jesús comentó sobre su recepción con un fariseo cuando éste le invitó a su casa diciéndole lo siguiente. Vamos a Lucas 7:45. Vamos a ver, porque era una costumbre de a los huéspedes y a las visitas, ¿verdad? Saludarle de esta manera. ¿Qué dice en Lucas capítulo 7, versículo 45? Muy bien, de besar sus pies. Muy bien, fíjense, el Señor estaba diciendo claro, dice, cuando yo vine, tú me recibiste y todo, pero no hubo expresión de bienvenida o de tú eres bienvenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la expresión de bienvenido era que los huéspedes, las visitas, ¿verdad? Eran besados con ósculo santo, que es lo que venimos hablando, y esa era la bienvenida para que se sienta bienvenido. En el caso de Jesús entró ahí a la casa del fariseo, y él dice bien claro en el versículo que estamos leyendo, en el 45, que leía el hermano Darío, dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Entonces el fariseo tendría que haberlo recibido de esa manera, porque era la forma que en aquella época se recibía, dándole la bienvenida, diciendo tú eres bienvenido, pero eso lamentablemente no ocurrió. Entonces el Señor tomó ese ejemplo y va a decir, mira, esta muchacha desde que entré me está besando los pies. Y nosotros conocemos, o si no lo conoce, estúdielo, lo que eso significaba, el hecho del arrepentimiento de esta mujer y todo lo demás. Pero ese no es el contexto ahora para estudiar ahí. Vamos a ver, hay pasajes de la Biblia que nos parecen tener mucha unidad, pero lo vamos a examinar porque yo creo que Colosenses 4, 7 y 18 va a enseñarnos mucho acerca de esto, ¿verdad? Ahí en Colosenses capítulo 4, del 7 al 18. Y vamos a contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿en qué consiste este pasaje? A la hora de leerlo vamos a contestar. Colosenses, capítulo 4, podríamos leerlo desde el principio, ¿verdad? Pero no vamos a tener tanto tiempo para leer todo el pasaje. Dice ahí, Colosenses 4, 7, si lo tenemos lo leemos. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. Después dice el versículo 11, a Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 13.
porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En el versículo 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea sea leída también con vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, cuando uno pregunta, Colosenses capítulo 4, 7 al 18, ¿qué tiene que ver con lo que veníamos conversando acerca de saludado con ósculo santo, o saluda a los hermanos de tal lugar? O sea, ¿qué tiene que ver este pasaje? Por eso vamos a responder algunas preguntas, ¿verdad? La primera es: ¿en qué consiste este pasaje? Mi hermano. Bueno, aquí hace énfasis a ciertos hermanos y colaboradores y los menciona por nombre y en las actividades en que los ayudaron, pero él hace énfasis y lo menciona por nombre. No simplemente un saludo general a la iglesia, sino a cada hermano con sus nombres. Y eso da idea de intimidad, ¿verdad? De amistad, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ver en el contexto. ¿Por qué? Porque fíjense que el apóstol Pablo lo menciona nombre por nombre, ¿verdad? Nombre por nombre. Eso habla de cercanía. Y si usted mira el pasaje, cada palabra, ahora vamos a responder una pregunta, pero cada pasaje, versículo que estamos viendo, todo habla de lo que es la cercanía de amistad en el Señor que había, aún siendo compañero en el ministerio, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunas preguntas, ¿no? En este caso, ¿en qué consiste? Bueno, es un pasaje que quizás su título de su Biblia dice salutaciones finales. Tiene que ver con expresión de cariño y de amor a personas específicas. Y una de las cosas que aprendemos de Pablo es que él se aprendía los nombres. A veces a nosotros cuánto nos cuesta aprendernos los nombres, ¿verdad? Pero él se aprendía los nombres, ¿verdad? ¿Por qué se los aprendía? Porque pasaba tiempo, servían juntos, había esa amistad en el Señor, esa confraternidad en el Señor. Y eso es hermoso. Seguimos. ¿Por qué este pasaje en la Biblia dice? ¿Por qué está este pasaje en la Biblia? ¿De qué manera nosotros vemos la razón por la que este pasaje está en la Biblia? Porque es inspirado, sí lo sabemos, pero lo que quiero resaltar es la importancia que Pablo le daba a las personas. La importancia que Pablo le daba a las personas. Para él cada persona era importante, a tal punto de aprenderse los nombres y de poder, en este caso, mencionarlo en un pasaje como este de Colosenses, hablando del cariño, hablando de la cercanía, del amor fraternal. Y eso es maravilloso cuando nosotros podemos decir que en la iglesia, ¿verdad?, tenemos que amarnos en el Señor. A propósito, el Señor dice que los de afuera se van a dar cuenta cuando nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que enseña el Señor. Y en la iglesia lo que tiene que reinar es el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo me capacita por el Espíritu Santo para amar a cada una de una forma santa, de una forma buena, ¿verdad? Con el hecho de yo poder estar pendiente de usted y usted de mí, como hermanos que somos en Cristo. Y eso es lo que enseña este pasaje. Ahora, fíjense algunas preguntas o algunas frases que podemos ver. Pensando en el pasaje, dice: decida las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas. Hay algunas afirmaciones que son verdaderas, otras son falsas. Yo las voy a mencionar y usted me va a ayudar si es verdadero o es falso, ¿ok? En primer lugar, Pablo amaba a los cristianos en Colosa. Muy bien, ¿cómo usted se dio cuenta? Por su cercanía que tenía con él, salado. Por la forma en que lo saludaba, que lo nombraba de manera. Ok, por la forma que saludaba y mostraba cercanía con cada uno de ellos, ¿verdad? Perfecto, entonces esa es verdadera, ¿sí? Seguimos. Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía. Falso. En el Señor es falso. Allá afuera quizás es, pero en el Señor es falso. En el Señor es, ¿verdad?, lo que es la expresión de amor de hermanos en Cristo que somos, ¿no es cierto? Entonces en este caso es falso. La tercera, a Pablo le costaba recordar los nombres. Falso. Yo no sé cómo Pablo hacía, pero Pablo mencionaba a cada uno. Es más, sabía quién había bautizado y a quién no. Dice, si hay alguno más que bauticé, puede ser que se me haya olvidado, pero él los menciona. ¿Y en qué área le era útil y en qué área se destacaban en la iglesia? Y no solo eso, querido hermano,
que lo dice muy bien José Luis, sino también que resaltaba las virtudes de los hermanos. O sea, es increíble ver el pasaje que va resaltando las virtudes. Por ejemplo, si ustedes miran ahí, dice en el pasaje, en el versículo 9, 4:9, con Onésimo, amado y fiel hermano que uno de vosotros. Fíjense, dice, amado y fiel. Pero después habla de otro más ahí cerca. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco no lo dejó solo. En medio de la prisión de Pablo, ahí estaba. Y qué bueno es saber que con quién contamos, ¿no? Después, el sobrino de Bernabé. ¿Se acuerdan de la disputa entre Saulo y Bernabé por Juan Marco? Pero ya en este momento, dice, mira, si él va a ustedes, recíbanlo. En otra ocasión dice, tráeme a Marco porque me es útil para el ministerio. Entonces, qué importante es poder resaltar las virtudes de los hermanos. A propósito, haciendo un paréntesis, si usted hoy hizo la hora silenciosa, o usted escuchó el devocional, el audio de la hora silenciosa, es un pasaje interesante de Santiago, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo contrario de lo que dice el pasaje de Santiago. O sea, nos dio palo la hora silenciosa, ¿no? El pasaje. Pero es todo lo contrario a esto. Así que si no la hizo, no se preocupe, cuando usted llegue a casa, hágala y escuche el audio, porque realmente le va a ser de mucha bendición. Pero cerramos el paréntesis y continuamos, ¿sí? Sigamos. Dentro de las preguntas también tenemos, Pablo tenía una estrecha relación pastoral con ellos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Nosotros a través del pasaje lo hemos estado viendo. Continuamos. Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas. Falso. En otras palabras, querido hermano, el hecho de conocer la palabra, creer la palabra, practicar la palabra, nos lleva a nosotros, impulsados por el Espíritu Santo, a meternos con las personas, para ayudar a las personas, para consolarlas, para animarlas, para exhortarles, para que puedan seguir el camino del Señor. Así que eso es lo que hacía Pablo. Y Pablo estaba interesado en las personas, estaba interesado no en números, sino en las personas. Y lo va a demostrar a través de, no solo de este pasaje, sino de otros pasajes también. Cuán importantes son las personas. Déjame decirle algo entre paréntesis, permítame hacer un paréntesis aquí. A veces la gente se enoja, ¿verdad? Y se va, me voy de esta iglesia. Y si no le cuesta irse de esta iglesia, es que no hizo ninguna relación estrecha con los hermanos en Cristo. ¿Entiende el concepto? Si se va y se olvida y no se acuerda más nunca, uno dice, pero ¿y dónde está la relación personal que tenemos que tener en Cristo Jesús? Esa relación personal de que yo le importo a usted y usted me importa a mí en el Señor. ¿Entiende el concepto? Entonces, eso es lo que podemos ver del apóstol Pablo, y por eso mencionaba esto. Cuán importantes son cada hermano de la iglesia. Amén. Y son tan importantes que a veces desde aquí arriba se ve el huequito de quién falta. ¿Sí o no? Así es. Y para mí no es una silla vacía. Para mí es un hermano querido en Cristo que no lo veo. Y que quizás tenía la oportunidad de edificarse junto con nosotros y no puede estar. Pero esa es la realidad. Entonces, mis hermanos, yo creo que el domingo hablamos de lo que es la iglesia, ¿se acuerdan? Y decíamos de la importancia de lo que significa la iglesia y lo que significa la iglesia para usted. Si para usted la iglesia es venir a pasar un rato nada más, la iglesia son personas en Cristo que conformamos el mismo cuerpo de Cristo. Y que nos enseña, Señor, a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. En este caso de esta hermana que murió su tía, es una hermana en Cristo. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Acompañarla. ¿Verdad? Porque no es alguien, ay, bueno, no puede venir porque está en una situación. No, es parte de la iglesia. Y como es parte de la iglesia, no conozco a la tía. Como no conozco a la tía, yo nunca la he visto, no. Pero no es por la tía que no la conocía o la conocía, es por la hermana de Cristo que está pasando en un momento difícil. Y entonces ahí es donde se ve el valor del amor en Cristo, de poder estar con los que ríen y de poder estar con los que lloran.
de poder estar con los que están pasando dificultades y de poder estar también con aquellos que Dios nos bendice, que es parte de lo que somos en Cristo, un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Continuamos. También tenemos ahí, Pablo prefería la soledad, tenía poca paciencia para estar con la gente. Tenía poca paciencia, Pablo. Era de pocas pulgas, decimos en Argentina. Pero lo que nosotros podemos ver es, en alguna ocasión, el apóstol Pablo dijo, todos me han abandonado. Todos me han abandonado, excepto había uno solo. Pero todos me han abandonado. En un caso, habla de Demas, ¿se acuerda de Demas? Dice, Demas me abandonó amando este mundo, se fue detrás de las cosas mundanas. Pero el apóstol Pablo disfrutaba de la compañía de los hermanos. Y yo espero que usted también disfrute de la compañía de los hermanos. Yo los quiero ver el 14 ahí disfrutando con los hermanos, ¿verdad? Los quiero ver disfrutando, conversando, hablando. Quizá que a veces termina el culto y tenemos que irnos y no tenemos tanto tiempo de conversar. Yo espero que el 14 tenga buen tiempo para disfrutar con los hermanos, para hablar con los hermanos, para interesarse de la vida de los hermanos. Claro, no como dice Santiago, ¿verdad? Para chismear ni murmurar, sino para conocer, para que pueda haber cercanía en el Señor, para poder dar un consejo, para poder animar al otro, o me animen a mí. ¿Se da cuenta? Para eso es lo que nosotros estamos hablando. Y el apóstol Pablo disfrutaba de eso. Por eso que tenía un equipo de trabajo, tenía un grupo de misioneros que andaban juntos haciendo la obra, y disfrutaba de eso. Seguimos. Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos. ¿Qué le parece? ¿Verdadero? Exactamente. Y de la manera que lo hace, imagínense. Si a mí me dijeran, saluda a José, amado y fiel hermano, ¿cómo yo me sentiría? Imagínense. O si dijeran esto, a José, el sobrino de, bueno, no voy a decir un tío ahora, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. ¡Wow! Después también dice a Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Está hablando de los judíos, que eran judíos, que le ayudaban en el reino de Dios. Eso es tremendo. Ahora, veamos. Vamos a mencionar algunas palabras de estímulo de Pablo, ¿verdad?, que va a usar en los saludos. Y esas palabras las vamos a ver por versículo. En primer lugar, vamos a buscar el versículo 7, ¿verdad? Nosotros leímos Colosenses, capítulo 4. En este caso vamos a buscar el versículo 7. Y vamos a ver qué palabra de estímulo usa el apóstol en ese versículo. Vamos a ver. Ayúdenme. Leo el versículo. Porque lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Qué palabra de estímulo? Amado, fiel ministro y algo más. Consiervo en el Señor. 3 palabras, tengo 3 frases, ¿verdad? Mire, si tan solo esas solas palabritas las dijeran de usted y de mí, imagínense. Vamos al versículo 9, a ver qué palabras de ánimo encontramos ahí. Amado y fiel hermano, y hay algo más que está implícito ahí. Dice el versículo que es 1 de vosotros, o sea, pertenecía a la iglesia de Colosa. Pero hay algo más. Ajá, por ahí está. A ver. Todo lo que pasa os lo harán saber. ¿Qué significa eso? ¿Que era chismoso? Comunicativo. A veces se parece mucho esa palabra. No, simplemente era responsable de transmitir a la iglesia y contarle cómo iba la obra y cómo estaban los misioneros. Esa era la responsabilidad de este hermano Onésimo, ¿verdad? Parece que Tíquico también. Sí. Usted dice los harán saber que van
Exactamente. Y está el típico ahí. Versículo 12, ahí mismo, a ver. Perdón, el 11. A Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. ¿Cuáles son las palabras de ánimo ahí? Compañero en el ministerio, ayuda, ¿verdad? Y algo más, consuelo. Ahora pregunto, usted que conoce las escrituras, ¿por qué Pablo necesitaba consuelo? Porque había estado preso, ¿verdad? Y qué difícil es estar preso. En este caso no era porque había hecho algo malo, estaba preso por predicar la palabra de Dios, por eso estaba preso. ¿Y cómo le habrá consolado? Y bueno, quizás oraba por él, lo visitaba, le llevaba algo que necesitaba, ¿verdad? Compartía momentos, no estás solo, aquí estamos contigo, imagínense. Qué tremendo. ¿Qué más? Es el versículo 11, ¿no? En el versículo 12, Colosenses 4:12, ¿qué encontramos? Epafra. Muy bien, ¿era siervo de Cristo siempre? Era un hombre de oración, que estaba orando siempre. ¿Saben por qué oraba por la iglesia de Colosa? Él oraba por la iglesia de Colosa porque no fue Pablo que fundó la iglesia de Colosa, fue Epafra, no fue Pablo. Y Epafra fundó la iglesia, en este caso tuvo que ir a ver a Pablo, ¿verdad? Y a buscar ayuda, porque usted lee el contexto, fue a buscar ayuda, a consultar, a buscar de qué manera consejería. Pero también dice ahí de Epafra, dice, consiervo de Cristo, ¿verdad? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos con todo lo que Dios requiere. ¿Sabe lo que estaba orando? Para que la iglesia de Colosas se mantenga firme en el Señor. Esa era la preocupación de Epafra. Era un hombre de oración, preocupado. A propósito, haciendo un paréntesis, cuando usted ora por los hermanos de la iglesia, ¿por qué ora? Señor, que no venga este domingo para que me deje la silla y yo me siente ahí. No, ¿verdad? Espero que no. Porque aquí hay muchas sillas que usted necesita. ¿Cuál es el propósito de su oración por los hermanos de la iglesia? ¿Qué es lo que a usted le preocupa de los hermanos de la iglesia? Que estén firmes, que se congreguen, que crezcan. ¿Qué más? Por su salud física, emocional y espiritual. Que puedan dar fruto, que se dediquen a estudiar la palabra, ¿verdad? Que sean siervos del Señor, por provisión también a veces, por testimonio con su familia, ¿verdad? Por los débiles para que se fortalezcan en el Señor. También porque nosotros hicimos un compromiso. Porque hay un compromiso con Dios, ¿verdad? Exactamente, hay un compromiso con el Señor. Entonces, quizás, querido hermano, ojalá lo esté haciendo así, pero si no, yo le propongo a partir de ahora, aprenda de Epafra cómo orar por sus hermanos. También el apóstol Pablo, hay pasajes donde ora el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él menciona cosas específicas que él anhela que pueda pasar en la vida de los hermanos. Entonces, pero por aquí comience por lo menos por Colosenses capítulo 4, ¿verdad? ¿Qué cosas yo debo pedir o puedo pedir por los hermanos? Bueno, ahí aparecen algunas. Dice en el versículo 12, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para, propósito, ¿para qué oraba? Para que estéis firmes. Segundo, perfecto. ¿Qué significa perfecto? Maduro. No es perfección, es madurez, ¿verdad? ¿Qué más? Completo. ¿Qué significa? Completos en todo lo que Dios requiere. Que sean completos, maduros, completos en todo lo que Dios enseña en su palabra. En otras palabras, en otra forma de decirlo es que vivan conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. ¡Qué tremendo! Cerramos el paréntesis, vamos al versículo 14. Palabras de aliento. Os saluda Lucas, el médico, amado, y Demas. Y Demas. Demas era una persona, no es Demas.
Era una persona, Demas, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Lucas? Médico. Pero no solo médico. Médico amado. Eso es lo que va a resaltar. Es decir, que otra vez me está buscando para que te arregle la pierna. No, era un médico amado, que siempre estaba dispuesto, ¿verdad? Y buscaba la manera. Imagínense, este grupo misionero estaba bendecido, no solo porque Dios los acompañaba, sino porque el Señor usó a un médico para hacerse parte de ese grupo de misioneros. ¿Verdad? Parece que ya además se está portando mal, porque Exacto. no nada Te digo, y para que Demas no se sienta más duda. Y Demas. Ya se estaba portando mal. Y bueno, más adelante lamentablemente lo vemos que Demas se apartó no solo del campo misionero, se apartó del camino del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo una lucha fuerte y terminó amando más las cosas del mundo que al Señor, y eso lo menciona, pero espero que eso no pase aquí, que nosotros amemos al Señor y nos mantengamos en el camino del Señor. Sí, pero ahí podemos aprender que al él mencionarlo, le está diciendo tú eres importante. tenía misericordia, tenía paciencia, y podríamos seguir mencionando. Lo tenía pendiente. Exactamente, lo tenía pendiente. ¿Por qué? Porque si hay alguien que de repente no está haciendo todo correcto, pero aún así, ¿verdad? Le amamos en el Señor. Queremos lo mejor para esa persona, le vamos a aconsejar, le vamos a animar y todo lo demás, pero siempre queremos lo mejor. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo en este sentido. Bien, fíjense, cada una de estas cosas tiene que ver con característica del apóstol Pablo en su forma de hablar, animando, consolando, exaltando virtudes y cualidades de los hermanos, o sea, hacerlos sentir bien, no para, como dicen acá, en Argentina decimos para la oreja, pero tumbapolvo, dice aquí, ¿verdad? No era el concepto de tumbapolvo, sino que era con toda sinceridad, toda verdad. Este es un consiervo de Dios, este es un siervo del Señor, este es fiel, este siempre está rogando por ustedes. Estaba hablando cosas reales, de hermanos que amaban al Señor. Ahora, seguimos. ¿Qué dirían otros de usted? Si el apóstol Pablo en el día de hoy tuviera que escribir y mencionarlo a usted, ¿qué diría? Ese que cuando llueve no va, ese que hay que empujarlo todo el tiempo, ese que hay que despertarlo, ese que parece que nunca crece, o dijera esos hermanos y esas hermanas que siempre están al pie del cañón, siempre están dispuestas al servicio, que aman a los hermanos, que se preocupan por los otros, que están pendientes de las cosas de la iglesia, que están pendientes de las cosas del Señor, están pendientes de los niños, de los jóvenes, de los adultos, que siempre están preguntando, que están indagando, que están estudiando la palabra. ¿Qué dijeran de usted y de mí? Haga un trabajito y cuando llegue a su casa escriba en un papelito ahí ¿qué usted mismo se dijera en el día de hoy frente a la palabra de Dios? Y quizá alguno tenga que poner, bueno, mira, José, está flojo en esto, está flojo en la oración, mira, José, está flojo en la lectura de la palabra, mira, José, hace mucho que no te veo haciendo algo para el Señor. O vamos bien en la oración, vamos bien en la palabra, ¿verdad? Vamos bien en el servicio, sigamos adelante, sigamos firmes. ¿Qué dijeran los demás de usted? ¿Qué testimonio está dando usted, en primer lugar, a los otros hermanos de la iglesia y en segundo lugar a los de afuera? Si es bueno, gloria a Dios, no afloje. Pero si hay cosas que no son buenas, hay que mejorar. Porque al fin y al cabo nosotros queremos parecernos a Cristo. Amén. Entonces, no me pidan a mí, por favor, en este momento que comience a mencionar a cada uno por nombre. Los nombres los puedo dar. Pero quiero que podamos hacer un autoexamen cada uno. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿De qué manera me estoy comportando en una sociedad que no tiene a Cristo como cristiano? ¿De qué manera me estoy comportando con los hermanos en Cristo?
¿Me voy rápido ahí para no encontrarme con nadie? ¿O tengo el ánimo y el deseo de saludar a todos los hermanos antes de irme? Porque los amo en el Señor. Quiero ser parte de la vida de los hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, esas son preguntas, no porque esté pasando algo, sino preventivas, para nosotros mantener nuestro corazón directo, ¿verdad? Siempre haciendo lo correcto y disfrutando de lo que es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia somos hermanos los unos de los otros. Entonces, ahí dice, ¿es usted una persona fría o amigable? Y quizá alguno me dice, no, pero tiene que ver con el carácter, con el temperamento. No, tiene que ver con que estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, la pregunta es, ¿cómo es usted? ¿Fría o amigable? No, que a mí me criaron así, no importa, usted tiene Cristo ahora. Y no solo tiene a Cristo, sino que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Y si la manera que mi vecino, como decía la hermana, si la manera de que mi amigo, que mi compañero de trabajo acepta al Señor es de la forma que yo me comporto, entonces yo me voy a esforzar para mostrarle a Cristo. ¿Verdad? ¿Que hay conflictivas? Mire, hay un montón de conflictivos. Personas que se miran al espejo y se insultan solos. De eso siempre va a haber. Pero contágielo con el amor de Cristo. Muéstrele al Señor y que ellos puedan ver en usted a Cristo. Dice ahí, del 1 al 5, de frío a amigable. ¿Por dónde anda usted? No, yo en mi barrio, yo paso, no saludo a nadie. A veces cuando vamos en el carro y saluda a alguien inglés y me pregunta, ¿tú lo conoces? No. Hoy alguien sacó el brazo y tocó bocina y yo le toqué bocina. Y me dice Gracie, ¿tú lo conoces? No. Pero si saludó, hay que saludar. Quizás no vi quién era el que estaba en la camioneta porque realmente no lo vi. Pero si levantó el brazo y saludó, o fue a otra persona o fue a mí, pero por si acaso, en el nombre del Señor, Dios te bendiga. ¿Se da cuenta? Pero es la forma en la que nosotros nos comportamos. Porque déjeme decirle algo. El gozo viene de Dios. Y ya usted tiene a Dios. Si usted acepta a Cristo, usted tiene al Señor. Así que, ¿qué motivo más fuerte puede haber en su vida y en la mía que nos quite el gozo? Y si hay algo que me está quitando el gozo, sabemos a dónde recurrir, al Señor, para poder mantener el gozo. Y la palabra de Dios que trae gozo, y el predicar el Evangelio que trae gozo, y el servir al Señor que trae gozo. Gozo da servir a Cristo. Y bueno, si no tiene gozo, venga en oración al Señor, a su palabra, sirva al Señor y usted va a disfrutar de ese gozo. Y transmita ese gozo a los demás, para que puedan conocer al Señor. Bien, vamos rapidito para terminar. Hospedados unos a otros. 1 Pedro 4:9. Según 1 Pedro 4:9, debemos practicar la ¿qué? Vamos a buscarlo, buscamos. 1 Pedro 4:9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Entonces debemos completar ahí, ponemos, practicar la hospitalidad sin murmuración. Hoy justo habló hoy de la murmuración Santiago. ¿Verdad? Vaya y léalo cuando llegue a su casa. Pero esa es la manera. Aunque hay personas que nos atienden bien, dice su cara revela si su hospitalidad es genuina o no. Hola, bienvenido. ¿Y qué tú haces aquí? Nuestra cara habla mucho. La mía habla mucho. No sé la suya, pero la mía habla mucho. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es hospedados los unos a los otros, en amor, sin murmuración. ¿Sabe un contexto histórico? En el pueblo judío, a cierta hora salían a la plaza para ver si había algún extraño que no tuviera dónde pasar la noche para poder hospedarlos. Hoy si hacemos eso, al otro día no tenemos nada en casa. Pero en aquella época ellos salían a ver si había alguien
que había llegado, por ejemplo en el caso de Jerusalén, había llegado al pueblo y no tenía dónde quedarse. Y se peleaban entre ellos para llevarlos a su casa y hospedarlos. O sea, fíjese hasta qué punto. Hoy día haces eso, al otro día no tenés nada en tu casa, ¿verdad? Hoy día lamentablemente ha aumentado la delincuencia, ha aumentado un montón de cosas. Pero si es un hermano de una iglesia que viene, no lo conoce, pero viene a predicar, o viene junto con el pastor, o viene un grupo de hermanos y tiene que pasar la noche, ¿dónde lo llevamos? El Hotel Pravia. La pregunta es, ¿qué yo tengo que tener para poder hospedar? ¿Eh? Una cama como le prepararon a Eliseo. Bueno, a Eliseo le hicieron un cuarto, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Le hicieron un cuarto. Ella pidió, mira, lo único que había pedido un cuarto para el profeta. Y le hicieron un cuarto. No sé qué tenían, pero tenían un lugar donde quedarse, ¿no? Pero el punto es lo que hay que tener. Cuando pregunto lo que hay que tener un corazón dispuesto a brindar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque déjame decirle algo, nunca usted va a tener la casa en el concepto perfecto. Nunca. Por más grande o pequeña que sea. Pero yo que me he hospedado mucho en mi juventud y he dormido en el filo del colchón muchas veces, pero no he tenido que dormir en la intemperie. Y déjame decirle algo, he ido a casas que no tenían nada. He ido a casas donde tenía como un laberinto, cómo poner el cuerpo para que los resortes no te pushen cuando dormías. Pero el amor y el cariño de sus hermanos es algo impagable. Con todo el respeto, con todo el cariño. Y te decía, hermano, perdone, yo no tengo mucho, pero está a su disposición. Y eso es lo que trata las Escrituras, de poder hospedarnos hablando del Señor. Algunas cosas para considerar, miren. Algunas personas le hacen sentir en casa, como otras le hacen desear que esté en su casa. ¿Verdad? Algunos ven que usted no quiere irse de ahí. Y a otros dice, ¿y cuándo me voy para mi casa? ¿Verdad? Es la realidad. Es la realidad. Pero vamos a ver algunas cositas. ¿Cómo es la hospitalidad genuina? Para contestar esta pregunta, mediten las siguientes afirmaciones, ¿verdad? Que vamos a ver verdaderas o falsas. La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de café. Falso. ¿Verdad? Puede ser té, puede ser una Coca-Cola. Hoy cualquier refresco o jugo puede ser, ¿no? Pero, o sea, no tengo que tener, que yo no sé cocinar, por eso, y si el hermano no le gusta. No tiene nada que ver con eso. Eso es falso. La hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas. Verdadero, ¿verdad? Y hay casas, no sé si usted se ha dado cuenta que no encuentran dónde meterlo, ¿verdad? Y lo sientan ahí, no venga mejor por acá, no venga mejor por acá, porque quieren lo mejor para usted. Y eso es maravilloso, ¿verdad? A veces puedo dar como testimonio, a veces he ido a casas de ustedes mismos, ¿verdad? Y digo, no, que espérense un juguito, que espérense esto, no, tengo que irme, no, pero espérense, ¿verdad? Y eso es maravilloso, ¿verdad? Que podamos practicarlo como iglesia, como hermanos en Cristo y también con otros hermanos. La hospitalidad requiere tener una buena casa para poder recibir la visita. Si es así, no, hasta que yo no tengo una casa con jacuzzi, no se requiere tener una super casa, un super, no, pasa que tengo una cama que vale 100,000 pesos, ahí sí lo puedo recibir, pero si un colchón más o menos, no sé si es porque yo soy misionero, ¿verdad? Que yo duermo donde sea, pero yo creo que la persona que viene disfruta de la calidez de usted como hermano en Cristo, la hospitalidad, el cariño. Si dormí, no dormí, eso no importa, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tiempo que puede conversar, hablar, animarnos en el Señor. Eso es lo más maravilloso. Sí, una carnita mejor, pero eso es maravilloso. La hospitalidad viene del corazón. Es una manera de expresar amor por los demás. Verdadero, ¿verdad?
¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Un corazón dispuesto a servir de una u otra manera. Que queramos darle lo mejor, de eso yo estoy claro. Queremos darle lo mejor. Pero una cosa sabemos, hay limitaciones. Pero que esa limitación no te limite a no hacerlo y a no compartir y disfrutar de personas que pueden ser también de bendición para nosotros. Como algunos, dice la Escritura, que hospedaron ángeles. El que es un buen hospedador recibe visitas sin esperar a que le devuelvan el favor. El que es buen hospedador, ¿verdad?, recibe visitas sin que le devuelvan el favor. Eso es verdadero, ¿verdad? Nosotros no damos cosas para que nos den cosas, no. Nosotros damos en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos enseña. La hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no necesariamente el desembolso de mucho dinero. O sea, lo que requiere es que usted lo reciba. No, yo si tengo dinero, porque si quiere comer, ya comer pizza. Y bueno, está del otro lado el que va a hospedarse. El que va a hospedarse tiene que estar dispuesto a comer lo que sea, ¿verdad? Si me dan guineo con yuca y como es bacalao, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Frito con salame, gloria a Dios. Pero si hay un cafecito solamente con un pan, gloria a Dios también. Yuca vacía con chicharrón. Pero lo importante es simplemente tener la actitud, y de lo que tengo te doy. El apóstol Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Si eso tengo, gloria al Señor. Ahora, no se ponga a hacer préstamo para que venga una visita. No. Dé con cariño lo que Dios le ha provisto. Sea parte de eso, ¿no? La hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso. La persona que tiene el corazón para hospedar no está pensando, hoy no quiero, ¿verdad? Siempre está dispuesta a hacerlo. Y por eso dice sin murmuración, mira, ahora tengo que hacerle la cama, yo que ni sábana tenía. Y ahí empezamos, ¿verdad?, a hacer un montón de cosas. Pero no, con todo cariño, si alguien te dice voy para tu casa, gloria al Señor. De lo que tenemos, a propósito, permítame hacer un paréntesis. La visita no está en competencia con usted. ¿Qué quiero decir con esto? No vaya a su casa si usted usa sábanas de tela de algodón egipcio o ¿cómo se llama eso? De la que se hacen de seda, o la funda o la bolsa de carbón. ¿Cómo se llama eso? ¿Villera? Bueno, o de pluma. O sea, la visita no está en competencia de decir, mira, me llevaron a casa y no son igual que mis almohadas de pluma de ganso. No, la visita lo que necesita es alguien que le reciba, pasar la noche, disfrutar, más allá de dormir en un lugar, disfrutar de las personas, orar, compartir la palabra, animarse, conocerse, hacer nuevas amistades en el Señor. Eso es lo que requiere. Eso es lo que requiere. La hospitalidad no necesariamente requiere que inviten a alguien a su casa. Se puede ser hospitalario porque la circunstancia, ¿verdad?, simplemente no es para que se quede en casa porque está de paso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me dice, mira, estoy pasando por Baní, no voy a parar mucho momento, pero quiero saludarte. Bueno, te espero en tal lugar, nos tomamos un café. Se puede conversar y hablar, no necesariamente, pero te puedes quedarte. No, si va de paso y está rápido, como un amigo mío que cuando me dice, voy para Baní, espérame con mango. Bueno, gloria a Dios, vamos con los mangos. Pero la idea es el corazón dispuesto a disfrutar de la hermandad en Cristo Jesús, a disfrutar del compañerismo en Cristo y a poder ser de bendición. A veces usted dice, no, voy a hacerlo de bendición, y al final quien le bendijo era usted. ¿Por qué? Porque a veces quizás le dijo algo que usted necesitaba escuchar y fue de bendición. Dígame, hermano. Sí.
Bueno, compartir a los hermanos que a veces la apariencia del invitado a veces asusta. Y le vamos a poner un ejemplo de una amistad de nosotros. Hay un pastor que viene aquí a predicar y él siempre anda en saco y corbata, y a veces viene en carro de lujo. Y eso asusta a los pedazos. Y déjeme decirle que para comer él tiene dietas y eso asusta más para invitarlo. Pero es la persona más humilde. Él tiene una ética de misionero. Él usa dieta en su casa. Cuando él va a predicar, él come hasta plátano vacío. Él no tiene etiqueta para comer. Él come lo que usted le brinda. Porque él dice, yo soy un misionero. Si yo voy a predicar a una iglesia, yo soy un misionero. Yo como lo que los hermanos me brindan, lo que ellos cocinan. Aquí en mi casa, yo cocino más salada, eso es mi casa. Pero si el hermano cocina salado, yo me la como. Es decir, lo que quiero decir, hermano, es que no se asusten a veces por la etiqueta, porque eso a veces atemoriza a nosotros ofrecernos para decirle, yo me lo llevo. Llega un predicador o alguien, el pastor pregunta, en una reunión como hoy, hermano, el domingo viene un misionero, ¿quién de ustedes puede llevárselo a almorzar? Y todo el mundo se va a encoger, porque eso da miedo. Pero hermano, no le tengan miedo a eso. Y llévese lo que dice la palabra, que sin saberlo, algunos. Y más con el sazón que hay aquí, que hay buen sazón. Hay consideran bueno. Eso no le hace. Sí. Bueno, todo esto de hablar de hospitalidad es porque el domingo vamos a recibir 25 personas, entonces ellos necesitan quedarse. Entonces quería saber cuántos están dispuestos a hospedar. Sí. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Ocoa, los hermanos tenían ese mismo miedo y a veces hasta uno con otro no se invitaban a su casa. Una terapia que hicimos esa vez fue que cada uno debió llevarse un hermano a una cita, ya sea en su casa, cocinando, un café, un jugo, y se hizo una confraternidad tan grande que los hermanos siguieron haciendo. Así es. Y si te invito a ver cosas en mi casa, y fue lindo, porque ellos no tenían esa costumbre de, bueno, a excepción de la hermana María, que es una hospitalaria de... Sí, adelante. Pero ellos le daban temor. Entonces siempre nosotros teníamos que ser los hospedadores de todo el que llegaba a Ocoa, porque ellos no tenían esa costumbre. Y después de eso empezaron a hacerlo, hermano, no tengo muchas cosas, pero si quieres puedes pasar por allá. Entonces fue como que fue tan lindo eso, porque ellos empezaron a tomarse confianza unos a otros. Se acercaron Y mucho. fue una linda terapia. Sí, sí. Fue una bendición eso. Y se acercaron mucho, como hermanos en Cristo se acercaron mucho. ¿Sí? Sí, mi hermano. Hermano, nosotros aquí hablamos mucho de carne, pero si tú me invitas a comer con otro que voy, Claro, claro. no puedo comer nada. Exactamente. Yo hablo mucho de carne, no asusta. Porque a veces hablan tanto de carne, pero lo que sea que podamos brindar, ¿verdad? En el amor del Señor, mire, el plato tiene que tener amor de Cristo. Terminamos acá. Hay mucho más que ver, pero vamos a terminar acá con esta última. Muchas personas viven vida solitaria, puede ser que no tienen familia o amigos. Aún los que tienen amigos muchas veces sienten la necesidad de contacto personal con otros. Y quizás una visita, ¿verdad? O invitarlo a su casa, ven a comer en casa o ven a tomarte un café en casa, es algo que puede ayudar mucho. Dice precisamente por esto la hospitalidad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se interesa por ella. Van a la iglesia buscando a Dios, pero también calor humano. Y eso lo damos porque amamos al Señor. Amén. Muy bien, terminamos aquí. Hay muchas cosas, pero ya ha avanzado la hora. Pero animémonos, hermanos, poder tener un corazón dispuesto a hospedar.